Hola chicos, yo soy Joel López, voy a ser su profesor de geografía. En estas siguientes 3 semanas vamos a acompañarnos para reafirmar algunos de los conocimientos de geografía que ustedes ya tienen. Simplemente es hacer un repaso general, hacer una serie de ejercicios, unas simulaciones de reactivos del examen del Comipems. Y bueno, vamos a echarle ganas estas últimas semanas. Ustedes ya sabrán cuáles son los temas en donde tienen más dudas, las asignaturas donde hay que reforzar más. Entonces, bueno, esto va a servir si en la materia de geografía tienen ahí inseguridades, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dividir la clase en 2 partes. Vamos a ver una serie de conceptos muy básicos que hay que tener en la cabeza para comprender y para reflexionar sobre la geografía. Lo interesante de la geografía es que hay que comprenderla, hay que reflexionarla, más que memorizar conceptos. Hay que saber de qué trata, a qué se dedica, por qué nos sirve a nosotros como personas y como sociedad. Y eso nos va a ayudar mucho a poder resolver cualquier tipo de cuestionamientos y de preguntas que tengan que ver con geografía. Algo que hay que tener en claro es que la geografía nos determina a nosotros en muchos sentidos, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo, ¿no? Es una ciencia social, entonces es algo muy interesante y pues esperemos que también lo disfruten, ¿no? Que no sea solamente como obligación o porque hay que presentar el examen y porque a alguien se le ocurrió que incluyeran en el examen en la asignatura, ¿no? Pero bueno, hay que disfrutar también las cosas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar con la primera clase. Vamos a ver una serie de definiciones y de conceptos básicos, ¿no? Simplemente para tenerlos ahí, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué significa geografía? La definición pura y dura es el estudio de la Tierra. O sea, podemos quedarnos simplemente con esa frase, que se dedica a estudiar la Tierra, ¿no? Podemos adentrarnos un poco más en el concepto a partir de su etimología grecolatina, que geo significa tierra y grafía significa descripción. Entonces sería la descripción de la Tierra, el estudio de la Tierra, de ahí proviene el concepto, ¿no? Tiene una historia muy larga. La geografía inició en el siglo V a.C. por un hombre llamado Heródoto, que también se le atribuye la creación de la historia. Aquí vamos viendo cómo las disciplinas van relacionándose y ya más adelante veremos que se puede hablar de una interdisciplina, o sea que muchas disciplinas están interconectadas y se necesitan unas de otras, ¿no? Fue evolucionando el concepto de la geografía. Pasamos por la Edad Antigua, ¿no? Que simplemente se dedicaba como a estudiar la parte de la Tierra, la parte física de la Tierra, los desastres naturales, los terremotos, etcétera, los fenómenos naturales. Luego en la Edad Media hubo un periodo en donde la religión explicó absolutamente todo, a partir de la Santa Inquisición y de las guerras como las cruzadas. Entonces la geografía tuvo como un periodo oscuro ahí en donde no hubo evolución de esta ciencia, ¿no? Ya en la Edad Moderna se le da como ya el estatus de una ciencia, pero de una ciencia exacta, ¿no? Como las matemáticas. Y ya en la Edad Contemporánea, ya digamos en el siglo XX, ya más cercano a nosotros, ya se le da el estatus de una ciencia social. Esto hay que tenerlo muy en claro, es una ciencia social, igual que la historia, la sociología, la economía, ¿no? ¿Por qué es una ciencia social? Porque se relaciona con nosotros. La naturaleza, que es lo que está en la Tierra, ¿no? Animales, plantas, los ecosistemas, los climas, se relacionan completamente con nosotros. Hace poco tuvimos una interacción un poco fuerte con la naturaleza y con la geografía, que fue este sismo muy fuerte, ¿no? De 7.5, ¿no? Y que nos espantó y que nos despertó a muchos, ¿no? Inclusive la pandemia del COVID también puede catalogarse de esa manera, ¿no? Como una relación entre la naturaleza y nosotros, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la geografía como ciencia social. Entonces hay que tener muy en claro estas 2 cosas. La geografía significa el estudio de la Tierra y que es una ciencia social, ¿no? Igual que la historia, la sociología y la economía, ¿no? Y estas mismas van a estar interconectadas. ¿Cómo se conecta o cuál es la relación del hombre o de las sociedades con la naturaleza? ¿Qué es lo que hace que sea una ciencia social? Pues los ecosistemas, ¿no? Vivimos en diferentes ecosistemas, puede ser una selva, puede ser un bosque, inclusive la misma urbe
las ciudades hiperindustrializadas son un ecosistema, ¿no? En donde nos relacionamos con una serie de elementos. Como sociedades también nos determina, ¿no? Porque, por ejemplo, si vives en una selva, pues te vas a comportar de cierta manera, vas a tener un tipo de cultura específica. Lo mismo pasa con un bosque, con un desierto, porque aparte varían los recursos naturales, ¿no? Entonces eso determina mucho cómo nos organizamos como sociedades. La economía también, hablando de los recursos naturales, pues va a haber más bonanza en ciertos ecosistemas que en otros, ¿no? Como el desierto, ¿no? Y culturalmente también, ¿no? Muchas de los mitos, ¿no? Provienen de la naturaleza, ¿no? Las culturas antiguas se preguntaban mucho por qué llovía y creaban dioses a partir de la lluvia, del fuego, ¿no? De la fertilidad, ¿no? Todas estas cosas que tienen que ver con la naturaleza y con el hombre. Y políticamente también, ¿no? Porque precisamente todo esto podría construir un tipo de gobierno, puede ser una monarquía, puede ser una democracia, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, todo se va interconectando y esto hay que tenerlo como muy en claro. Entonces, bueno, pasaremos como al primer tema de la clase, así ya de fondo, ¿no? Que es el estudio, el objeto de estudio de la geografía, ¿no? La ciencia social, las ciencias en general tienen siempre un objeto de estudio, ¿no? Es como si tomáramos un microscopio y pusiéramos ahí el elemento que queremos observar. Pasa lo mismo con las ciencias sociales, ¿no? ¿Cuál es el objeto de estudio de la geografía? Pues el espacio geográfico, ¿no? ¿Y qué es? Bueno, esto aquí, si le quieren dar captura de pantalla, si quieren pausarle para apuntarlo, o también lo vamos a ir, ver muy lentamente para que ustedes también lo copien en sus cuadernos, lo vamos a leer. Entonces, espacio geográfico es el producto de las transformaciones que los seres humanos realizamos a nuestro entorno a lo largo del tiempo. El motivo, satisfacer las necesidades de alimentación, vestido, vivienda, trabajo. Es un poco lo que hablábamos de la conexión entre la geografía, entre los ecosistemas y las sociedades, ¿no? Nosotros sembramos algo para comer, cazamos para comer. Le quitamos la piel a los animales, que eso es algo muy cruel, pero se hacía y se sigue haciendo para vestirnos, ¿no? Aunque ya esperemos que se haga en menor medida, ¿no? Y también construimos casas. Hay muchas cosas que dependen precisamente de la naturaleza y de nuestro entorno. Y al momento en que nosotros construimos una vivienda, sea así de palma o sea un edificio, ya estamos, digamos, alterando nuestro espacio geográfico y creándolo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos que tienen que ver con o componen el espacio geográfico? Pues es lo natural, que es precisamente la naturaleza, las plantas, los animales, etcétera, los fenómenos naturales, lo social, que somos nosotros, ¿no? Que también ya habíamos dado ejemplos, ¿no? de cómo nos determina socialmente también. Hay, por ejemplo, escritores, por ejemplo, en el boom latinoamericano, escritores como García Márquez o Vargas Llosa escriben mucho de los climas que hay en Latinoamérica, ¿no? Y eso hizo prácticamente único ese tipo de novelas, ¿no? Porque no había nada parecido en el mundo, ¿no? Económicos es otro de los elementos, y culturales, ¿no? Entonces, bueno, todo está interconectado y eso es como que lo padre de la geografía, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar a una pequeña guía de estudio, ya teniendo como en cuenta estos conceptos, podemos adentrarnos ya a resolver algunas problemáticas, ¿no? También el hecho de empezar como a ver algunas preguntas y algunos reactivos es importante porque el razonamiento lógico tiene mucho que ver aquí en resolver un examen de este tipo, ¿no? Muchas veces se nos puede olvidar algún tema por nerviosismo, ya estar en el salón con nuestro examen y con nuestro lápiz, con mucha gente a nuestro alrededor y con unas personas ahí diciéndonos que ya nos falta poquito tiempo. Pero el razonamiento lógico es una de las herramientas más importantes para resolver este tipo de exámenes, ¿no? Entonces vamos a ver aquí una serie de ejemplos
en donde la información que nosotros tenemos nos va a servir, pero también el razonamiento lógico, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la primera pregunta? Y que esta, de hecho, venía en su examen diagnóstico de aquí del curso de la alcaldía. La primera pregunta es, causas de migración por cuestiones políticas. Vamos a ir viendo, hay que leer primero muy bien la pregunta. Estos van a ser algunos tips, digamos, que también son importantes en esta clase. Entonces, causas de migración por cuestiones políticas. Inciso A, discriminación. Inciso B, falta de empleo. Inciso B. Inciso C, motivos escolares. Inciso D, por guerras. Entonces hay que analizar inciso por inciso. Discriminación. Tiene que ver con cuestiones políticas, que es lo que nos dice la pregunta. Pues habría un debate y una reflexión interesante ahí, porque muchas veces las comunidades que migran o las personas que migran a otros países son discriminadas en esos países, ¿no? En esos nuevos países a donde van a residir. Entonces, como irse de un lugar donde te discriminan para irse a otro, pues creo que es un poco contradictorio y creo que no tiene que ver mucho con cuestiones políticas, ¿no? Entonces, tal vez podríamos eliminar esa. Falta de empleo podría ser, pero dejémosla ahí pendiente, porque también puede ser por cuestiones económicas, ¿no? Entonces, es mucho de lo que pasa aquí en México. Por motivos escolares, esta sí yo creo que la podríamos descartar, porque suena más a que es por una beca o por un intercambio a otra escuela en el extranjero. Esa sería una decisión personal o por oportunidades, ¿no? Entonces esa podríamos quitarla. Y por guerras, que creo que aquí es la que sí nos concentra en la cuestión política, ¿no? Porque hay muchos desplazados en las guerras que tienen que irse a otros lados. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, los judíos pues, tuvieron que emigrar a muchos otros países. Así fue como llegaron mucha comunidad de Estados Unidos y crearon, digamos, industrias como la cinematográfica, entre otros, ¿no? Otros fueron a otros países, ¿no? Pero, digamos, la guerra fue la que los hizo moverse en una diáspora, que es como se le llama, ¿no? Entonces, ¿cuál es la que más podría darnos la respuesta? Pues creo que el inciso D, ¿no? Por guerras, ¿no? Por cuestiones políticas, que siempre las guerras son por cuestiones políticas y económicas, ¿no? Dos naciones se enfrentan, entonces nos quedamos con el inciso C como la respuesta correcta. Ustedes ahí apuntan la respuesta, y si tienen dudas, pues ahí van buscando exactamente todas las posibilidades, y estaría bueno que pusieran también ahí como que la definición de las respuestas incorrectas para que ustedes puedan comprobarlo, ¿no? Entonces vamos a la siguiente pregunta. La número 2. Es cuando dos placas se separan. Esta pregunta me gusta mucho porque, por ejemplo, ahorita no vimos el tema de las placas tectónicas, ¿no? Digamos, si nada más nos fuéramos con lo poquito que vimos en esta clase, y mañana o al ratito en unas cuantas horas ya tuviéramos que presentar el examen, pues este tema no lo vimos, ¿no? Y nos puede poner así como nerviosos. Sí, no lo vi, ya estuve mal en esta, ¿no? Pero no, de hecho aquí es donde el razonamiento lógico nos puede salvar. Entonces la leemos, ¿no? Es cuando dos placas se separan. Entonces el inciso A es divergente, inciso B transformante, inciso C conformante, inciso D cónica. Aquí podremos quitar el inciso D cónica, porque aparte de que no suena como un fenómeno de que dos placas se separan, tiene que ver con otro tema que son las proyecciones cartográficas. Entonces esa podemos desecharla, nos quedamos con 3. Inciso A divergente. ¿Divergente a qué nos suena, no? Si nos acordamos del antónimo, ¿no? Que será convergente, que nos dice que son dos cosas o más que se juntan, ¿no? De hecho había un partido político que se llamaba convergencia, ¿no? Que era unirse, ¿no? Divergente sería lo contrario, o sea, separarse. Esa podría ser. Transformante nos suena que una cosa cambia a otra, ¿no? Pasa por un proceso para cambiar a otra forma distinta, ¿no? Digamos, de un círculo a un triángulo, ¿no? Entonces esa también hay dudas, ¿no? C conformante, esto nos suena que más bien se juntan, ¿no? Que se conforma algo nuevo, ¿no? Que se hace una nueva forma a partir de varias. Entonces, creo que si nos fuéramos así a ciegas, sin saber del tema, como es el caso ahorita, la respuesta correcta sería la divergente, ¿no? Se separan, ¿no? Entonces, igual vamos a ver este tema más adelante, pero está bueno también tener este tipo de tips
para no estar inseguros, que esa es una cosa muy importante, ¿no? Que la inseguridad a veces sí nos juega mal, y hay que ir bien seguros de que podemos resolver las preguntas, aunque algunos temas igual y se nos vayan un poco, ¿no? Entonces vamos con otra de las preguntas. La número 3, institución que contribuye a la globalización, determinando las normas que regulan el mercado entre los países. Esta, por ejemplo, también me gusta mucho porque a simple vista parecería que es una pregunta que no tiene nada que ver con geografía, ¿no? Pero ya lo vimos, que tiene que ver con economía, con historia, con sociología, con cultura, hasta con biología, ¿no? Con física, etcétera, ¿no? Entonces, eso también juega a nuestro favor porque estamos estudiando también todas estas otros temas, ¿no? Que se interrelacionan, ¿no? La historia, la biología, la física, las matemáticas. Entonces, bueno, ahí estamos como reforzando conjuntamente todos los conocimientos, ¿no? Esa parecería que tiene más que ver con economía, ¿no? Pero, bueno, leámoslo otra vez. Institución que contribuye a la globalización determinando las normas que regulan el mercado entre los países. Inciso A, Tratado de Libre Comercio. Inciso B, Organización Mundial del Comercio. Inciso C, Banco Mundial. Inciso D, Fondo Monetario Internacional. Bueno, el Tratado de Libre Comercio sería la respuesta correcta, pues la pregunta nos hace referencia a una institución y el Tratado de Libre Comercio es más un acuerdo entre dos o más países, ¿no? No es tanto una institución independiente que regule, ¿no? Más bien son cuestiones de ciertos beneficios en términos de impuestos, aranceles, ¿no? Para que se comercie de una manera más libre, sin tantas restricciones. Entonces, podría ser, pero hay que tenerle ahí un asterisco, ¿no? Organización Mundial del Comercio. Organización, pues sí suena a una institución y que tiene que ver con comercio, o sea, con comerciar productos o tecnología, etcétera, ¿no? Banco Mundial, pues el banco podría ser, pero creo que suena más el inciso B, ¿no? Y el Fondo Monetario Internacional, que esta tiene que ver más con cuestiones de préstamos, rescates financieros, etcétera, no tanto con el comercio, ¿no? Entonces nos quedamos con dos: Organización Mundial de Comercio o Banco Mundial. Precisamente si nos vamos a las definiciones, la Organización Mundial de Comercio se encarga de gestionar y de regular el mercado entre los países. Entonces, esa es nuestra respuesta correcta: Organización Mundial del Comercio, ¿no? También ahí hagan su pequeño glosario, que estaría bueno que hicieran como un pequeño glosario de términos para irlos diferenciando y para tener en claro, ¿no? Cuando se nos presenten este tipo de preguntas. Aquí la palabra clave fue institución. A partir de ahí pudimos, institución y comercio fueron como que las palabras y términos con los que nosotros nos quedamos para empezar a descartar incisos y para empezar a comparar cuál podría ser, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos recursos que ustedes pueden acceder, todo en digital. Y bueno, también recuerden, aparte de estas fuentes que les pongo aquí, los recursos que les proporcionamos aquí desde el curso de la alcaldía, la plataforma en Google Drive con un montón de carpetas y de documentos y de ejercicios y de materiales visuales, etcétera, y el pruebate.org, ¿no? Que es de Fundación Slim. Entonces también ustedes en su tiempo libre, si dicen, geografía ya tiene mucho que la cursamos, soy bueno para las matemáticas, pero la geografía como que el maestro nunca enseñó muy bien, pues enfóquense en esto y chequen ahí todo el material, ¿no? Y bueno, eso es todo por esta clase y pues muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias.